por esta utilísima presentación. Muchas gracias a todos por venir y pido disculpas a los organizadores. Y yo les dije, pero ¿cómo se os ocurre pedir un auditorio en Derecho? Si esto le interesa a 4, necesitamos una clase y a poder ser pequeñita para tener la sensación de que estamos acompañados. Bueno, pues pido disculpas públicamente a los organizadores y manifiesto con ello mi agradecimiento a ellos, mi agradecimiento a vosotros y mi alegría, hasta el punto de que le he introducido un corchete al título de mi ponencia que dice así. Bueno, ya sabéis que el título de mi ponencia está en el programa, es una cita de Kant, ¿no? En concreto de ese texto que hoy decía Carlos Fernández Lira que casi había sido censurado. Bueno, censurado no, pero un poco omitido sí, eso es cierto, ¿no? A ver si hoy nos da tiempo a hablar un poco de él, ¿no? ¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante ley? Esa frase, esa pregunta, ya vemos con qué función se pregunta en un momento dado, se plantea en un momento dado, en qué es Ilustración y en otros textos de Kant. Y además para lo mismo siempre, para lo mismo siempre. Es una pregunta criterio, ¿no? Pero bueno, de eso hablo luego. Como os decía, lo del corchete, lo primero para terminar con el capítulo de agradecimientos, no me importa en esto gastar un poco de tiempo porque creo que es de justicia, ¿no? ¿Acaso podría imponerse un pueblo a sí mismo semejante ley? Es una cita de Kant. Ya habéis visto por el texto de Carl Schmitt que hablar de fe política, como fe en la discusión pública, etc., es una expresión de Carl Schmitt, ¿no? El subtítulo era Consideraciones sobre la fe política de la Ilustración. El corchete que introduciría ahora sería, a la vista de la respuesta a estas jornadas, espero que sean útiles para seguir trabajando sobre esto, sería Consideraciones sobre anacronismo y actualidad de la fe política de la Ilustración. Obsolescencia del Parlamento, sí, ¿por qué? ¿En qué condiciones? Aquí tenemos, de todas formas, una sala llena de personas interesadas en una respuesta hoy a qué es Ilustración. Y, en fin, se agradece un auditorio, ¿no? Una cosa muy sorprendente en filosofía. Bien, le voy a pedir a Dani que me corte en el punto en que esté, porque era exactamente igual, o sea, a mí no me cabe la ponencia, tiene un argumento, pero soy incapaz de hacer una cosa escrita que dure media hora y que diga lo que tiene que decir. Así que esté donde esté, tú me cortas, avísame 5 minutos antes, ahí para. Os lo confieso sinceramente, voy a presentar en este sentido una especie de punteo del argumento, luego voy a arrancar y hasta donde llegue, y luego la discusión espero poder explicar un poco más. En este sentido voy a hacer lo que desgraciadamente acabo haciendo siempre, que es leer el resumen. Y ya veréis que la cosa es de todas formas un poco lenta, pero a ver si consigo explicarme, ir muy despacio, y luego ya digo, empiezo. Lo que he escrito es muy pequeño, pero con todo y con eso ya veréis cómo no me da tiempo. Vamos a ver. Primero una explicación. Además, quiero ir al tiempo que hablo introduciendo unos textos que sin los cuales no puedo hacer. Bueno, como testimonio de lo acertado que está Carl Schmitt en este punto, en la descripción que ha hecho de la institución parlamentaria, no querría dejar de leer unos textos de Guizot, ministro de Luis Felipe, que me parecen espléndidos. Guizot es un prototipo de liberal doctrinario, ministro en la monarquía de Luis Felipe. En fin, con todo lo que digo, no voy a poner a explicar todo esto. Para expresar hasta qué punto, digamos, Carl Schmitt se basa en textos de una capacidad todavía de impresionar extraordinaria, pero que nos quedan muy lejanos. Mirad lo que dice Guizot, voy a leer 3 pasajes, ¿no? Guizot no es Kant, pero está, y es lo que voy a intentar, reflejando ya en condición, es que es un ministro, y además es un historiador, tiene esta obra maravillosa de los orígenes, historia de los orígenes y el gobierno representativo en Europa, que lo recomiendo encarecidamente. Yo la estoy leyendo ahora, así que no... y la estoy leyendo con verdadera admiración. Es uno de los liberales, junto con Stuart Mill, con Bentham, que cita Schmitt aquí. Si lo leo es porque quiero retroceder desde Lacan y al tipo de problemas que... Son 3 textos, y son muy breves y además los he extractado mucho. Quiero decir también que Guizot
Era hijo de un girondino cuya cabeza cayó en la guillotina. Guizot se incorporó como ministro a esa monarquía constitucional, ministro de la monarquía constitucional, ya digo, de Francia, en la época de Luis Felipe, y quiso llevar a término el programa de la revolución, diríamos, mediante reformas. Así pensaba este hijo de girondino, al que la venganza, o el deseo de venganza, desde luego no obnubiló ni la mente ni la voluntad, y que acabó haciendo política por un parlamento. Me interesa la teoría. La multitud, bueno, para empezar, una cita de Pascal que Guizot considera, dice, la más bella expresión de aquello por lo que él lucha, de aquello que él defiende, la más bella, la expresión más bella y más precisa de lo que es el gobierno representativo. La frase de Pascal dice: la multitud que no se reduce a unidad es confusión, la unidad que no depende de la multitud es tiranía. Para explicarnos un poquito más, dos textos de Guizot. Para resumir aquí, he aquí tres ideas sobre las que reposa verdaderamente el gobierno representativo. Todo poder es un poder de hecho que, para ser de derecho, debe actuar según la razón, la justicia, la verdad, única fuente del derecho. Todo poder, de hecho, es un hecho que, para poder ser poder de derecho, debe actuar según la razón, la justicia, la verdad, únicas fuentes del derecho. Ningún hombre, ni ninguna reunión de hombres, atención, ningún hombre, tampoco una asamblea, ninguna reunión de hombres, conocen y practican plenamente la justicia y la verdad, pero tienen la facultad de descubrirlas y pueden ser conducidos a adecuar cada vez más su conducta a ellas. Todas las combinaciones de la máquina política deben, pues, tender, por una parte, a extraer de la sociedad todo lo que ella posea en el estado presente de razón, de justicia, de verdad, para aplicarlas al gobierno. Por otra, tiene la maquinaria política que conseguir lograr el progreso de la sociedad basado en la razón, la justicia y la verdad, y hacer que pasen constantemente estos progresos de la sociedad al gobierno. La tercera cita. Luego, sobre las páginas, a los que os interesen, etc. Ningún poder, de hecho, conoce plenamente ni desea constantemente la razón y la verdad, según la cual está obligado a regular su acción. En este sentido, no hay ningún poder, atención a la teoría de la soberanía, que tenga derecho a ser absoluto. Sin embargo, la condición de las cosas humanas es tal, punto 2, que exigen, en último análisis, la intervención de un poder que proclame la regla de gobierno, la ley, que la imponga y la haga respetar. Es muy importante las dos. Está planteando un problema casi geométrico, ¿no? Es decir, ningún poder, de hecho, conoce plenamente el derecho, conoce plenamente la razón, ni desea, ni conoce ni desea el derecho constantemente, y lo mismo con la razón y lo mismo con la verdad, según los cuales está obligado a regular su acción. Por otro lado, punto 2, la condición de las cosas humanas es tal que exigen, en último análisis, la intervención de un poder que proclame la regla de gobierno, la ley, que la imponga y la haga respetar. Esta es la alternativa ante la que está colocada la sociedad. Ningún poder, de hecho, puede ser por derecho poder absoluto. Y es necesario, en cada ocasión, un poder definitivo, es decir, absoluto, es decir, de hecho. Porque si no, ya veremos lo que dice Kant, que es una ley. Nosotros digamos por ahora papel moja. Pero ya veréis lo que dice Kant, que es una ley, si falta este segundo aspecto. Quiero insistir en los dos lados de la cuestión. El de la legitimidad, el de la adecuación del poder a derecho, para que, precisamente, como ha leído Dani, la expresión derecho no sea superflua con respecto a la expresión fuerza, es decir, para que nos encontremos en el ámbito del derecho y no en el de la naturaleza, digamos así. Pero por otro lado, esto otro, y esta es la paradoja, ¿no? O la aparente paradoja. Es decir, no se trata de eliminar el poder. No se trata de eliminar el poder. ¿Cómo podría eliminarse el poder? Allí donde no hay más que poderes de hechos, justamente. De lo que se trata es de que lo tengan las leyes y que además sea definitivo y absoluto. Esto lo dice un liberal, ¿eh? No lo dice Hobbes o Lenin o yo qué sé. Esto lo dice un liberal doctrinario, hijo de girondino, ejecutado por los revolucionarios. Esta es la alternativa ante la que está colocada la sociedad. Ningún poder de hecho puede ser por derecho poder absoluto, tampoco se entiende el de una asamblea, tampoco, en fin, ningún poder de hecho. Las críticas más duras son contra la democracia. Y es necesario en cada ocasión un poder definitivo, es decir, absoluto, de hecho. ¿Cómo garantizar a la sociedad que el poder absoluto de hecho en el que desembocan necesariamente las relaciones sociales
no será más que la imagen, la expresión, el órgano del poder absoluto del derecho, único, legítimo, y que no se haya depositado en ninguna parte de la tierra. Porque el poder de derecho no lo conoce ni un hombre, ni una pluralidad de hombres, ni una totalidad de hombres, plenamente. Lo cual no quiere decir que no siga todo hombre, por tanto también una asamblea de hombres, permanentemente interpelado por la exigencia del poder de derecho. Pero repito, el poder del derecho en su realización no está en ninguna parte de la tierra, es atópico. Repito esta última idea, ¿no? Luego las voy a volver a repetir y si no en la discusión, pues ya no sé qué hago. ¿Cómo garantizar a la sociedad que el poder absoluto de hecho en el que desembocan necesariamente las relaciones sociales, en último término, no será más que la imagen, la expresión, el órgano del poder absoluto de derecho, único, legítimo, y que sin embargo no está en ninguna parte? Y aquí el problema del gobierno. Es el problema que se plantea formalmente el sistema representativo, pues que todas sus combinaciones reposan sobre la existencia misma de este problema y tienden a resolverlo. ¿Vale? ¿Qué gobierno representativo? Porque algo tendrá que ver con parlamento, y en todo caso algo tiene que ver con el texto de Carl Schmitt, lo que he leído, y con lo que yo querría enganchar, no es sino el intento de resolver un problema que es el problema del gobierno y que se ha definido en los términos en que se ha definido. Bien, ahora sí que empiezo a leeros mi resumen para que veáis un poco de qué quería hablar. Ya empiezo a decirlo en pasado. De qué quería hablar, qué me gustaría defender y en todo caso hasta donde llegue pues argumentaré al respecto. Como os decía, el título es el que acabo de señalar. Los textos en concreto a los que remite, pues ya os he dicho. En el caso del parlamentarismo dice, en expresa referencia a Kant, Carl Schmitt. Kant fue a este respecto la expresión de la fe política de su época. La expresión de la fe política de su época, de la fe en el progreso de la publicidad de la política y en la capacidad del público de indefectiblemente ilustrarse a sí mismo en cuanto disponga de la libertad para. Bien, de ahí, de esos dos pasajes, el de qué es ilustración y tal, está sacado el título. Bien, pues lo que quería hacer en primer lugar era explicitar estas dos referencias, luego vemos su contexto argumentativo. En todo caso, lo que me importa, ante todo, es que esas dos referencias, la pregunta en cuestión y la fe política a la que alude Schmitt, como fundamento espiritual del Parlamento, a la que aludía desde luego la definición del problema del gobierno, en el caso de... a la que aludía de alguna manera, en la medida que la solución era el gobierno representativo, el texto de Guizot. En todo caso, lo que se está jugando con la frase de Kant, con la relación que pueda tener la frase de Kant con los textos que he leído de Guizot o del propio Carl Schmitt, todo se juega en una cierta respuesta a la pregunta por la soberanía. Y es esa respuesta clásica de eso que se llama el Estado de Derecho, que alguno considera una mistificación, pero que dice que la soberanía, el poder absoluto, en la medida no puede, el poder absoluto es al que hace. Poder suprema potestad que no conoce otra superior, etcétera, a la que se alude con el concepto jurídico-político de soberanía, que eso no puede tenerlo, no debe tenerlo, ni un hombre, ni una asamblea, ni una pluralidad de hombres, ni autocracia, ni aristocracia, ni democracia siquiera, sino que solamente tenga la soberanía, ese poder absoluto, el verdadero poder absoluto, que no lo tenga más que el derecho. Bien, este es el principio fundamental de lo que Kant en muchos sitios, desde luego en la metafísica del derecho, en el clásico de Hacia la paz perpetua, llama la Constitución republicana. Y eso es lo que hoy se conoce como Estado del Derecho, por lo menos en cuanto al principio. Lo que se pretende, lo que se está diciendo cuando se dice que el Estado es de derecho, lo que se dice es que el poder, la soberanía, en último término, es la relativa. Y ese es un proyecto político, claro, en el que, como decía Dani, yo creo que los que estamos en esta mesa, desde luego, tenemos bastante tiempo, ¿no? Bien, la pregunta entrecomillada aparece en Basis auf Klärung, y es lo primero que quiero decir, para fijar, en último término, el criterio para discernir no quién, sino cómo ejercer, no quién, si el rey
o una asamblea, o un grupo de notables. Siempre me pongo a la aristocracia al final, se me olvida, ¿no? Pero vamos a poner uno, o sea, vamos a seguir las categorías, ¿no? De la cantidad. Uno, varios, todos. El problema, como digo, la pregunta a la que me acabo de referir, ¿acaso podría un pueblo imponerse? Es un procedimiento, es un criterio. Es cómo se tiene que interrogar el que dé la ley y cómo discernir, un criterio que es, lo que intenta es fijar el criterio para discernir, ya repito, no quién es el sujeto soberano, sino cómo es así que un ejercicio de poder soberano es precisamente un ejercicio de verdadero poder soberano de algo así como un Estado, y tomo la palabra soberano en el sentido clásico fuerte de Bodino, de Hobbes, etc. Esto es como suprema potestas que no reconoce otra mayor, ya sé que ese es el esquemita de la definición, que luego hay una cosa más grave detrás, pero ya llegaremos a eso, cuando lleguemos. Y como decía, ¿cómo discernir el ejercicio de un verdadero poder soberano, una fuerza un poder con el que ningún otro se puede medir, un verdadero poder soberano del Estado, a diferencia de precisamente una mera fuerza física insuperable, una tormenta, un tsunami, es una fuerza física insuperable, es tsunamis de la naturaleza y tsunamis de la historia, como estamos quizá viviendo en estos días. Pero en todo caso, un tsunami es una fuerza insuperable. El poder del Estado, en otro sentido, lo es. En otro sentido. Salvo que se borre el sentido, claro. Pero precisamente la pregunta de Kant se introduce en este tipo de contexto para decir, bueno, no, la solución respecto a esta diferencia no es que mande la asamblea, o que mande los notables, o que mande un rey muy bueno, muy sabio, tal, sino que mande quien mande, vaya a firmar quien vaya a firmar, se autorrestrinja en su producción de leyes mediante una pregunta de este tipo. Claro, una pregunta de este tipo, ya vemos qué pasa con el examen, ¿no? Si me da tiempo y si no luego, os contaré el contexto gracioso. Tiene mucha gracia, ¿no? Tiene mucha gracia como se introduce en qué es ilustración esta pregunta. Tiene muchísima gracia. Vale mucho la pena ver qué tipo de texto, en cuanto a género literario, es qué es ilustración, aparte de la respuesta que dio Kant a una pregunta que lanzó una revista. Bien, entonces, como os digo, lo primero que tenéis que oír y lo primero con lo que me gustaría discutir, repito, luego vemos los textos, luego discutimos todo lo que hay aquí detrás, pero si se formula de alguna manera es como criterio, y como criterio que en todo caso permitiría discernir el ejercicio, o sea, digamos, el atenerse a esta pregunta con lo que ello comporta. Es decir, no daré por leyes las leyes que no soporten esta prueba del algodón, si me permitís la vulgaridad. La idea de Kant es que esto excluye contratos, pero que los excluye hasta tal punto que llega a decir respecto de las fórmulas de contractuales, de contrato social, las fórmulas de contrato, las fórmulas de, digamos, de acuerdo o eventual acuerdo en torno a una regla, en torno a una constitución, en torno a una organización social que no soportaran una respuesta del tipo sí a esta pregunta, dice Kant esto, lo dice en un momento determinado, que serían nulos y sin efecto, aunque fueran confirmados por el Poder Supremo, por el Congreso y por los más solemnes tratados de paz. No poder resistir, no poder soportar una pregunta como esta, hace nulo, si se trata del contrato, si es el contrato social, pues entonces la fundación misma del Estado, etc. Bien, es importante un criterio. Y como todo criterio tiene que discernir, y repito, se trata de discernir un absoluto y otro absoluto, el absoluto pensado bajo el nombre de soberanía, y bajo el nombre de soberanía lo que pensamos definitivamente, o lo que pensamos a fin de cuentas, una de las categorías fundamentales de esa, pues no sé cómo llamarlo, de esa entidad decisiva para todo lo que quiero comentar, que es el Estado, una de las categorías fundamentales para pensar la noción de Estado en el sentido moderno, claro, que es el único que se me ocurre que pueda tener aplicación, ¿no? Bueno, entonces, como digo, este criterio no comporta en principio ninguna objeción al concepto de soberanía, pero sí es cierto que introduce un matiz. Este criterio es la compatibilidad del mandato del Estado, en definitiva, lo firme al final quien lo firme,
Ese criterio es la compatibilidad de su mandato con la forma del pronunciamiento de una voluntad que sea verdaderamente general. Recordad la distinción voluntad general, voluntad de todos, ¿no? No es lo mismo, incluso hay un excedente entre la universalidad y la generalidad nombrada respectivamente por las expresiones generales, es decir, universal frente a todos, a la suma numérica de todos. Entonces, como digo, es excedente, es decir, el criterio en cuestión es lo que propone es que sea compatible, que haya podido decir quiero esto y así lo mando, así lo quiero, así lo mando, sic volo, sic jubilo, así lo quiero, así lo mando, una voluntad que sea verdaderamente general. La fundamentación, pues, y en ello, o sea, si se dice eso de que autoritas non veritas facit legem, que es lo que dice Hobbes, en definitiva, pues entonces la fundamentación de la autoritas misma, esa que tiene que hacer la ley. Pero claro, el problema es que la autoritas no es autoritas, sino una fuerza física insuperable si la voluntad que se expresa en el así lo quiero, así lo mando, no es verdaderamente general. ¿Me explico? La autoridad y no la verdad hacen la ley solo en el Estado. Pueden desarrollarse, lo suscribe Kant, no solamente las leyes jurídicas y la vida política, no, la ciencia, el gusto y la virtud. La ciencia, el gusto y la virtud solo en el marco del Estado. Quiero decir, entonces, vale, la autoridad hace la ley, no la verdad. Pero ojo, no cualquier cosa, no cualquier poder es una autoridad. El texto que leyó Dani de Rousseau me parece que es, ¿cómo se llama? Inatacable, pero en fin. Entonces, pero es inatacable pensando en esto, ¿vale? Pero piensa qué dices cuando dices autoridad. Piensa qué dices cuando dices autoridad. Piensa cómo se fundamenta la autoridad. Entonces, aquí vamos un poco a ese punto, ¿no? La autoridad hace la ley, pero, evidentemente, solamente le llamaremos autoridad a un poder que como poder sea un querer, como un poder de imponer sea un querer y un mandar, pero que solo quiera, como reglas para el ser común, aquellas que sean o que puedan ser verdaderas leyes civiles y no precisamente medidas, mandatos arbitrarios, etc. Así que me vuelve a salir lo de verdadera voluntad general, verdaderas leyes civiles y el compromiso del gobierno con la efectividad de las mismas, es decir, algo inefectivo. Luego alguien tiene que hacer efectivas esas leyes. Entonces, pues naturalmente, esto exige también un compromiso completo del gobierno en hacer efectivas esas mismas leyes, vale decir, y así sale en una nota a pie de página en Kant, hacia la paz perpetua, el gobierno es un servidor. Y el rey, dice Kant elogiando al rey de Prusia, así lo firma, el servidor del Estado. Es que es verdad que lo es. Es que el gobierno es el servidor de la ley, precisamente como ejecutivo. Entonces, claro, solo un servidor de la ley es un verdadero gobierno. Una ley que no ha hecho él, claro, que él se limita simplemente a ejecutar. Entonces, el poder que hace la ley tiene que tener autoritas. Para tener autoritas, efectivamente, cuando dice, no dice es, sino sea, porque para eso estamos hablando de la relación práctica y de la vida, cuando dice sea, pues ese sea, efectivamente nos ha de suscitar, y por eso hablamos de autoritas, pues una obediencia de los súbditos, que precisamente será una obediencia voluntaria y no la obediencia al bandido en el bosque del que hablamos. Si no tenemos realmente, diría que si no pasa esto no tenemos ni sociedad. Si no pasa esto es que no tenemos ni sociedad. Bien, en todo caso, si os fijáis, aparte de las interrupciones, estas 4 líneas que he leído, no las hubiera leído tan entrecortadamente, pues habríais podido contar, yo ayer conté mal, ayer apunté 3, pero me he dado cuenta que hasta 4 veces he dicho verdaderamente general, que sea la voluntad verdaderamente general, que las leyes sean verdaderas leyes, que el gobierno sea verdadero gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces sí, en esa condición, absolutamente el concepto de soberanía lo reivindicaremos. Porque efectivamente el Estado las leyes necesitan ciertamente de un poder que las haga valer en un mundo precisamente en el que lo que hay son leyes físicas, no leyes funcionales. Bien, esto por lo que hace de momento a en qué sentido un criterio, luego ya veríamos si se interpreta el criterio, pero lo que quiere discernir el criterio es en lo que he querido insistir sobre todo, ¿no? De manera que autoritas non veritas facit legem, ¿vale? Autoridad, no la verdad, no el conocimiento, si no estaríamos haciendo ingeniería, simplemente no derecho.
estaríamos haciendo ingeniería social, quizá, ¿no? Hay una decisión de fondo, sí, pero ojo, porque no cualquiera está en condiciones de decidir para un Estado. No cualquier pretendiente a poder supremo, etcétera, es un Estado soberano. Bien, todo el problema de la legitimidad, el Kant parece que lo cifra en un criterio, como siempre, un poco tonto, ¿no? Un criterio que tiene que ver con la universalidad. Pero por lo menos se trata de un criterio, ¿no? De intentar un criterio. La expresión geopolítica de la Ilustración, ya lo he dicho, está tomada de Carl Smith, leí unos textos de Gifford, y de lo que nos habla es de precisamente, en el fondo, de esto, de cómo precisamente se tiene que insertar algo así como la discusión pública en el proceso de formación de esa voluntad. Es decir, la voluntad va a acumular muchísimo poder, un poder con el que ningún otro poder en la sociedad se pueda medir, porque tiene que sacar adelante una cosa que se llaman leyes. Pero esas leyes han de ser buscadas, han de ser verdaderas leyes, y la discusión aparece sí como principio, y en el sentido en que son principios, los principios en la modernidad, como un método de descubrimiento de la verdad y de la justicia. Como un método de descubrimiento de la verdad y de la justicia por parte de seres que saben de la verdad y de la justicia, aunque solamente sea como exigencia, como pretensión, por la propia condición de seres racionales, pero que, por lo pronto y mayormente, no conocen plenamente la justicia, no desean, no conocen la verdad, no conocen la razón, y probablemente, ni la justicia, y probablemente tampoco la desean. De manera que eso que se llama discusión pública, en la medida en que sea un método para que de todas formas semejantes seres, a lo que llamamos hombres, justamente, hombres, yo siempre suelo decir que la definición jurídico-política de hombre, para empezar a organizar la cosa bien, tiene que invertir, digamos, la manera actual de dar la definición de hombre por género y especie, animal, racional, bueno, para empezar a entendernos sobre eso que llamaban esta mañana las condiciones de existencia de la razón en la Tierra o algo por el estilo, la relación antropología-razón o lo pues para empezarnos gracias Dani, me voy a callar. Para empezar a entendernos en esto, pues yo siempre suelo sugerir que se diga que el hombre es el racional animal, el racional que nace y que se muere, que nace del sexo, como decía Carlos, sin saber hablar, y que por tanto se tiene que insertar en el lenguaje, y que, hombre, por Dios, mira tú por dónde, cuando se inserta en el lenguaje, descubre, diríamos con Heidegger, que tiene muerte. Porque claro, los yogures caducan y las hojas de los árboles perecen, pero los hombres se mueren, porque salen de su muerte, ¿no? Quiero decir que gracias a eso que se inserta en el lenguaje, gana una cosa que no tendrá nunca un ángel ni un dios, el abismo, es decir, la muerte. El derecho se hace para seres racionales así constituidos, nacidos del sexo, insertos en el lenguaje, que tienen muerte, y por cierto, siendo el lenguaje eso que les sirve para mentir todo el rato. Esa es la condición de la razón. ¿Qué es el Parlamento? ¿Y qué es el específico concepto de discusión pública del que vive el Parlamento? Una industria muy hábil de la razón para desconectar todos esos mecanismos. No para hacer a los hombres ángeles, sino para hacer a los hombres justos, sencillamente. Ni más ni menos. Hombres justos, hombres iguales. ¿Qué es eso que la Ilustración llama la discusión pública? Y para la que genera incluso una institución específica llamada Parlamento. Al menos esto es en la teoría, que diría, ¿no? Pero esta teoría ha tenido muchísima fuerza. Esta teoría ha cambiado la cara del mundo. Ha hecho una revolución en Francia. Entonces esta teoría, que es nada más y nada menos que una teoría, precisamente por eso tiene la fuerza que tiene, es la teoría de cómo conseguir introducir en la Tierra no demostraciones matemáticas, que ya sabemos que eso son ejercicio de la razón, pero la búsqueda de leyes no es lo mismo que la búsqueda de teoremas, pero también algo que no sea negociaciones, en las que todas esas características antropológicas a las que me he referido, en la medida en que se pueden, digamos, gestionar con entendimiento, con sagacidad, con inteligencia práctica, que le llaman algunos, pues nos pueden conducir a hacernos ricos o a hacernos poderosos. Pero es que aquí no se trata de hacernos ricos ni poderosos, sino de hacernos libres y de hacernos justos y de darnos unas buenas leyes. Y para eso se inventó un concepto muy preciso de ejercicio de la razón, que no es ni la demostración de teoremas matemáticos, como en el Menón de Platón, ni la negociación que se puede, con mucho acierto, llevar a cabo en un mercado. Se inventó el concepto específico de discusión, del que vive, el Parlamento como máquina política, como artificio humano, para, podríamos decir, desantropologizar a los hombres
y no volverlos ni siquiera dioses, que se parezcan un poquito, o que se adecúen, en todo caso, como decía Aristóteles, a lo divino que hay en ello, a su capacidad de razonar, y en esa medida produzcan unas buenas leyes jurídicas, unas buenas leyes civiles, perfectibles mediante el mismo procedimiento, es decir, mediante el razonamiento, mediante la discusión. El Parlamento está diseñado, todas las instituciones parlamentarias están diseñadas para conseguir este efecto. Que salga, es un artilugio, cómo conseguir que esos seres, que no son diablos, no estamos hablando del libertino, no son diabólicos, pero mienten todo el rato. Y mienten porque tienen los días contados y quieren ser felices. Y por eso hacen economía, todas esas cosas. Por cómo conseguir que esos seres se olviden de sí mismos lo suficiente como para preocuparse del bien común. Del bien común, desde aquello que les hace tener algo en común, aunque sean franceses, ingleses o lo que sea. Y eso antes no se ve fácil. Y que por tanto están exigidos por la verdad y por la justicia, repito, como decía, los viejos. Termino de verdad con... Bueno, no he terminado, o sea, no he terminado ni el abstract, o sea, voy por la mitad del abstract. A partir de aquí, lo que yo tendría que hacer era referirme, pues, al problema en el que estamos. Y el problema en el que estamos, puesto que hablamos de leyes, no de cómo son las cosas, sino qué hacer, de cómo se vea, de los comportamientos de los hombres, en definitiva, las leyes en cuestión tratan de esto. Cuando hablamos del mundo jurídico y práctico, pues se trata ciertamente de encontrar, y el Parlamento está al servicio de esto, y la noción misma del problema del gobierno que veíamos en Guizot está al servicio de esto, se trata de encontrar la juntura, y el Parlamento se diseñó para esto, es un método para esto, la juntura entre tres elementos: la libertad de esos hombres, las leyes bajo las que la ordenan, y el poder que haga efectivas esas leyes, ¿no? A partir de aquí, pues lo que yo tendría que decir es algo así como en qué medida toda la cuestión reforma o revolución se plantea en relación con la consecución de esta cultura y el hacerla efectiva en la tierra, etcétera, etcétera, y cómo, ya lo ha sugerido Dani, quizá no es necesario ver, cómo precisamente en las disfunciones de todo este engranaje empiezan los problemas, empiezan las discrepancias, etcétera, etcétera. Como no me da tiempo ni siquiera a contar lo que yo defenderé después, lo diré en el turno de réplicas o algo por el estilo, sí quería por lo menos leer un texto de Kant que nos sirva para trazar un mapita y para que yo pueda usar cierta palabra a partir de cierto momento y que todo el mundo me entienda y no me malentienda, ¿no? Dice Kant que una constitución política debe dar cobijo a tres elementos, tiene que conseguir ensamblar estos tres elementos a los que me acabo de referir. Tiene que dar cobijo, estoy leyendo unas lecciones de antropología y me interesa el texto por su plasticidad, aunque hay otros más abstractos en que se dice lo mismo. Una constitución política debe dar cobijo a la libertad y albergar junto a ella, punto 2, la ley, esto es la restricción que debe experimentar la libertad de un individuo para no estorbar la libertad del otro. Dicha constitución debe ser sinónimo, atención, de un poder coactivo que aplique las leyes. La constitución política es una constitución destinada a albergar la libertad de los hombres, la tiene que poner bajo leyes para que no sea la libertad de un hombre contra la de los demás, ni la de un grupo contra los otros, es decir, por encima de los otros, a costa, quiero decir, no contra, sino a costa de la libertad de los otros, para garantizar que es la libertad para todos. Y esto, claro, es inseparable del poder, de un poder coactivo, y como decía antes, un poder realmente descomunal, podríamos decir, que tiene que estar por encima de cualesquiera otros poderes para imponer justamente el poder de las leyes. La libertad es provista de leyes y de coerción, dice Kant. La libertad, ahora empieza una combinatoria, la leo muy rápido. Hay casos de pueblos que se dan algo que, claro, que difícilmente se podrá llamar constitución, pero que tiene que ver con el fracaso en este ensamblaje. Puede haber libertad, pueblos que viven en libertad, pero desprovista de leyes y de coerción. Es la libertad propia del salvaje o de los nómadas. No hay ningún problema ni en ser un salvaje ni en ser un nómada, salvo que la tierra sea redonda, se vaya poblando y entonces ya no tengas un desierto para vivir allí. Es que podría ocurrir que la compañía de los otros, es decir, que el mundo fuera realmente plano, que el mundo fuera infinito y que nunca te tuvieras que encontrar con otro, entonces tú podrías ser ningún problema vivir con los tuyos suficientemente separado como para no tener que oler al vecino. El problema es cuando los olores del vecino se te meten en casa. Y el mundo está muy poblado desde que se descubre América y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya acabé. Bueno, es que si lo explico, no acabo, así que no lo voy a explicar. Libertad sin leyes,
y sin coerción, es decir, sin los otros elementos, la propiedad salvaje, la de los nómadas, bajo este tipo de libertad me hallo, evidentemente, en el continuo peligro de perder mi libertad. La única seguridad contra esta pérdida es que no haya otros hombres. La libertad, punto 2, puede estar coaligada con la ley y la coacción, y entonces procura igualdad entre los hombres, si se consigue coaligar. Ahora bien, la libertad unida a leyes, atención, pero carentes de autoridad, es lo más absurdo que se puede imaginar, es una auténtica porracada. La libertad, o sea, libertad y leyes, pero sin poder coactivo, esto es un absurdo. Esto es un absurdo. Es como si nosotros nos ponemos aquí a hacer leyes, las mejores leyes. Tenemos libertad, tenemos razón para buscar las mejores leyes y ahora vamos a ver si son leyes o no son leyes. ¿Qué hace de una ley jurídica que sea precisamente una ley jurídica? El acompañamiento del poder. Los viejos liberales no desconocían en absoluto esto. Lo digo por la polémica con Gary Smith. La libertad vinculada a una autoridad más no una ley, la libertad vinculada a una autoridad más no una ley, constituye sencillamente una contradicción in adjecto, ya que ni siquiera se deja pensar. Coerción y ley sin libertad dan lugar al despotismo, del que el gobierno turco representa un modelo paradigmático. Entre un gobierno a la polaca y no despótico no serán grandes diferencias, por lo que concierne a las malas consecuencias, dado que el primero tampoco puede constituir jamás un todo armónico en una nación. El odio contra la ley supone el rasgo más característico del estado de barbarie. Os decía en otro texto de Caña Nolorio, la antropología en respecto paradigmático, al ensamblaje de los tres elementos, al buen ensamblaje, y solo a eso es a lo que llama